Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí, señor. Listo. Eh, bueno, yo les envié esta mañana dos cosas. Primero, los lineamientos para el- la mitad del porcentaje de la evaluación correspondiente al último tópico, a la última parte del curso. Les envié también el template donde deben presentar el informe y los lineamientos que debe tener el informe y la presentación. También las personas que me enviaron el nombre de los integrantes, les adjunté un artículo y en ese artículo, la temática del artículo tiene la parte de la aplicación y la aplicación eh, está enmarcada en el uso de un material específico. Entonces, cuando yo les hablé de los lineamientos para la exposición, todo tiene que ver con ese material del que se está hablando ahí. De pronto hay un artículo que habla fotodetectores y hacen un recuento en la parte de fotodetectores. Ahí podrían tomar uno de los materiales que no sea grafeno. A los que no les envié el artículo es por una razón muy sencilla. No me enviaron el nombre de las personas al correo, entonces yo no puedo, no tuve cómo enviarles el artículo. Entonces, si no me envían el nombre de las tres personas, yo no les puedo enviar el artículo. Listo. Ok, no sé si hay alguna pregunta con eso, inquietudes. Profe, yo sí le envié el grupo y a mí no me ha llegado nada. Entonces, por favor, vuelven y me envían el correo para tener el correo más actualizado de las personas que faltan por el artículo. Y no me lo envíes por acá, Brian, que por acá no lo voy a considerar. Lo voy a considerar, es en el correo electrónico. Eh, entonces, vuelven y me lo envían, por favor. Otra cosa, les envié algunos ejercicios para la última parte también del curso. Entonces, la evaluación de la parte final comprende dos cosas, la exposición y la entrega del informe y un parcial por el otro porcentaje que tiene que ver con la solución de dos puntos sobre esta temática. ¿Está bien? ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo bien? Voy a compartir mi pantalla entonces y vamos a arrancar con, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí pueden ver mi pantalla? Señor, Ok, entonces, un breve recuento. En la clase pasada comenzamos con a estudiar las propiedades ópticas, o sea, cómo responden los materiales cuando interactúan con las ondas electromagnéticas y esos materiales los podemos clasificar en dieléctricos, metales y semiconductores. Estamos comenzando a analizar las propiedades de los dieléctricos y para analizar esas propiedades tenemos que investigar cómo es la función de transferencia. Esa función de transferencia se puede escribir de múltiples maneras.
Una de ellas es por medio de la polarización del medio, otra es por la susceptibilidad de primer orden, también puede ser por el índice de refracción o por la permitividad relativa. Hicimos un análisis, aquí hablamos de que solo vamos a considerar procesos de orden lineal, es decir, donde la función de transferencia del medio responda linealmente al campo eléctrico incidente, o sea, a la onda incidente sobre el material. Y otra cosa importante es que el tratamiento para poder investigar estas funciones de transferencia es utilizando un tratamiento semiclásico que consiste en tratar los campos clásicamente, eso significa que obedecen las ecuaciones de Maxwell, y la materia cuánticamente. Es decir, la materia tiene niveles discretos de energía, bien sea cuando nos enfocamos en los átomos o bandas de energía en el caso de semiconductores. Entonces hicimos un tratamiento, hicimos un desarrollo matemático que es muy importante que ustedes lo sigan. Y si tienen alguna pregunta, pues bienvenida. Y llegamos a esta expresión para la susceptibilidad. Y a partir de esta expresión la vamos a analizar hoy. Va a ser el punto de partida para entender muchas de los espectros de absorción de algunos materiales. Entonces vamos a partir de esta función susceptibilidad de orden 1. Yo la voy a escribir entonces acá y la voy a escribir de la siguiente forma. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, ¿usted por qué dice que la susceptibilidad es de orden 1? Pues, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ¿por qué digo que la susceptibilidad es de orden 1? Me voy a devolver hasta acá. En principio, la función de transferencia del medio tiene que ver cómo responde el medio al campo electromagnético externo, es decir, yo tengo un semiconductor, un dieléctrico, vidrio, o tengo silicio, y el silicio puede interactuar con una luz, una onda de luz en el visible o en el infrarrojo, lo mismo el vidrio. Cuando yo hablo de la función de transferencia, esa función de transferencia se puede escribir como una serie de potencias. En general es un tensor, es un poco más compleja, pero no voy a entrar en ese detalle. Y esa función de transferencia puede depender linealmente con el campo, o cuadráticamente, o cúbicamente, y así sucesivamente. Dependiendo de la potencia, de la intensidad de la onda y de la frecuencia, yo voy a poder excitar efectos no lineales. Es claro que siempre el efecto más grande inicialmente es el efecto lineal. Es decir, cuando la polarizabilidad o la polarización depende linealmente con el campo. Los otros efectos son efectos mucho más pequeños y dependen mucho del tipo de fuente. Esos efectos yo los genero con láseres de alta potencia. Entonces, para esta parte, nosotros vamos a considerar solo los efectos lineales asociados a la susceptibilidad de primer orden, porque vamos a trabajar con potencias bajas y en general
la luz que está interactuando con el material no necesariamente tiene que ser un láser altamente coherente. A eso me refiero con mm, efectos lineales. Muy bien, entonces yo voy a escribir la susceptibilidad de orden 1 que depende de la frecuencia de la siguiente forma. X0 omega al cuadrado sobre X0 no, chi0 y aquí voy a escribir lo que tenía en el denominador, omega cuadrado menos omega cuadrado menos y veces gamma omega, entendiendo que ese es la unidad imaginaria. Y aquí esa susceptibilidad X0 yo la puedo definir como, no, no voy a ir acá, n e al cuadrado, omega al cuadrado, m e sub 0. N e al cuadrado, omega al cuadrado, m e sub 0. Entonces X0. Muy bien. Y lo que voy a hacer en este momento es a desacoplar, esta es la susceptibilidad, voy a desacoplar la parte real y la parte imaginaria. Listo. Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir, esto yo lo puedo escribir como la parte. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor lo puede cerrar porque si no, no nos deja, o si no, lo tendría que cerrar. Bueno, entonces yo puedo escribir la susceptibilidad así. Donde esta va a ser la parte real de la susceptibilidad total. Y lo otro va a ser la parte imaginaria. Bueno, voy a encontrar entonces la parte real y la parte imaginaria. Para eso voy a desacoplarla de esta expresión genérica. ¿Y cómo lo voy a hacer? Multiplicando por el complejo conjugado de esa cantidad que tengo en el denominador. Entonces voy a hacer eso. Entonces, tengo que Q sub E de orden 1 de omega, depende de omega es Q0 omega al cuadrado cuadrado
menos omega al cuadrado menos y gamma omega multiplicado por complejo conjugado. Me queda que esto es omega al cuadrado menos, aquí voy a poner un por, indicado por esto, por menos omega al cuadrado más y gamma omega sobre omega 0 cuadrado menos omega al cuadrado menos y gamma omega. ¿Está bien? Muy bien. Simplemente multipliqué y dividí. Aquí me falta por más. Aquí es más. Multipliqué y dividí por el complejo conjugado del denominador. Entonces ahí me queda que el numerador es x0. Bueno, lo voy a escribir. Voy a escribir el denominador que es más fácil. Aquí me va a quedar la parte real al cuadrado más la parte imaginaria. Omega 0 cuadrado menos omega cuadrado más gamma omega cuadrado. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? Y aquí entonces desacoplo ya las dos cosas. Voy a tener que, esto es x0, omega 0, omega 0, menos omega al cuadrado, sobre el denominador, más gamma omega cuadrado, más x0, x0, omega al cuadrado. Voy a poner aquí la unidad imaginaria, gamma omega, ¿está bien? Sobre el denominador, que es este mismo que tengo abajo. Omega 0 al cuadrado más gamma omega cuadrado. Y de aquí yo ya puedo extraer, miren que yo ya puedo extraer la parte real y la parte imaginaria. ¿Quién es la parte real? La parte real prima de omega es esta, 0, omega 0 cuadrado, menos denominador más gamma omega. Y la parte imaginaria es x0, omega 0 cuadrado, gamma omega, más, Profe, hola, una pregunta, sino que estoy un poquito desubicado sobre para qué estamos haciendo todo el procedimiento, pues es para hallar la función de transferencia del material, ¿cierto?
Sí, estamos encontrando la susceptibilidad. Ujú. Y eso, pues, ¿qué es lo que me da el material para que a mí me gustaría saber esas propiedades, por ejemplo? Ya vamos para allá. Esa es la idea. Ah, Bueno, listo, listo. físicamente, que esa pregunta es muy importante y esa es la respuesta que vamos a empezar a dar. Físicamente, ¿qué significa esto, jóvenes? La parte, ojo, la parte, me voy a concentrar paso a paso. La parte imaginaria, bueno, primero me voy a concentrar en esta partecita imaginaria para entender físicamente qué es. Y luego me voy a concentrar en la parte real. ¿Listo? Entonces, físicamente, la parte imaginaria me dice a mí, está asociada a la absorción del material. O sea, me dice cómo es la absorción del material, a qué frecuencias absorbe el material y a qué frecuencias no absorbe. Por supuesto, aquí el primer modelo más simple es, estamos pensando en un dieléctrico que está compuesto por los mismos átomos, o sea, no tiene átomos diferentes, sino que todos los átomos del dieléctrico son bonitos, son iguales. Entonces, en ese sentido, esta función de transferencia que vamos a encontrar es una función de transferencia asociado al átomo del que está constituido el dieléctrico. Si tengo un dieléctrico que está formado por diferentes átomos, entonces voy a tener diferentes funciones de transferencia para cada átomo. ¿Listo? Entonces, vamos a concentrarnos en esta función de transferencia y vemos, ahí les voy mostrando ejemplos de esto y después en la parte real. ¿Listo? Muy bien. Eh, Primero, vamos a evaluar, para poder entender esto, vamos a hacer un gráfico. Entonces, nos vamos a concentrar entre, uno puede hacer un gráfico rápido. Me voy a concentrar en yo acá. Muy bien, esa función de transferencia, la parte imaginaria, va a ser esta. Me voy a concentrar en ella. Gamma y cero, omega cero cuadrado, omega sobre. Muy bien, entonces para poder hacer un gráfico de esto, vamos a pensar en qué pasa si omega es cero, por ejemplo. Si omega es omega cero, si omega es mucho menor que omega cero y si omega es mucho mayor que omega cero. Me dicen, por favor, ustedes me dicen, ¿quién recuerda quién es omega cero? El raíz de K sobre M, no, la frecuencia de resonancia. Eso, muy bien. ¿Y qué es lo que es una frecuencia de resonancia físicamente? Pero yo la entiendo como que la frecuencia de resonancia es justo la frecuencia a la cual, si el sistema, pues, como con lo que usted lo ponga a interactuar, concuerdan, la amplitud, pues, el cual rige ese sistema, tiende a infinito. Está bien, eso es una interpretación interesante. La frecuencia de resonancia es justo
uno de los niveles de energía del sistema. Entonces, si yo tengo una frecuencia externa y esa frecuencia externa es un múltiplo de la frecuencia de resonancia, yo puedo aumentar la energía del sistema, o sea, generar una transición electrónica o una emisión. ¿Listo? Muy bien. Estas aproximaciones significan lo siguiente. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la frecuencia externa con la que está interactuando el dieléctrico es igual a la frecuencia de resonancia? ¿Cómo es esa función de transferencia? ¿Quién me dice? Entonces, sustituyo ahí, ¿sí? ¿Y qué me da? Me da que la susceptibilidad en omega cero es ¿cuánto? Aquí me da cero este término y me va a quedar que esto es gamma Q cero, omega cero al cuadrado por omega sobre gamma cuadrado, omega cero cuadrado, ¿no? Cancelo este omega cero con este, cancelo uno de estos con este, y me da entonces que esto es Q cero, omega cero al cuadrado sobre gamma. Muy bien. No es solo omega cero, es Q cero omega cero sobre... Omega cero. Muy bien. Q cero evaluado en omega igual a cero, ¿me da cuánto? Me da cero, ¿no? Me da cero, correcto. Ahora vamos a evaluar esta función para omega mucho menor que omega cero. ¿Cómo nos da eso? A ver, ¿qué me dices? ¿Qué pasa si omega es menor que omega cero? Pues podríamos ver como que la resta de omega cero cuadrado menos omega cuadrado es prácticamente omega cero cuadrado, ¿o qué? Exacto. Ujú. Y entonces, lo que vos acabas de decir, pero mira que es eso, como omega cero es mucho menor, o sea, esto me queda un omega cero a la 4, y abajo pues sigue siendo un omega cero a la 4, sigue siendo un número mayor, y arriba me va a quedar un omega cero a la 2. Entonces, como tengo un omega cero a la 2 y un omega cero a la 4, eso me daría cero, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, para frecuencias mucho menor que omega cero, mm, la susceptibilidad, la parte imaginaria, me da cero. Ahora pensemos en omega mucho mayor que omega cero. ¿Qué pasa?
¿Qué me dicen ahí? ¿Qué pasa? Voy a subir para que miren. A ver, jóvenes, ¿qué pasa si omega es mucho mayor que omega cero? Lo mismo, como esto es un término cuadrático, me queda omega a la 4 sobre omega, entonces también me daría cero, ¿no? Pues para este término, la susceptibilidad de orden 2, perdón, la parte imaginaria de la susceptibilidad me da cero. Entonces tenemos ya un indicio, la susceptibilidad parte de omega igual a cero, ella parte en cero, llega hasta un valor máximo y vuelve hasta un valor eh, mínimo, que es cuando omega es mucho mayor. Ahora nos falta, jóvenes, para poder hacer un gráfico, ver cómo es omega, cómo es esa susceptibilidad cuando, si se entendió por qué cero en esos dos regímenes o no, o tienen alguna duda. Pero por mi parte entendí. Bueno, el comportamiento de la susceptibilidad cerca de la frecuencia de resonancia. O sea, ya no estoy tan lejos, ni estoy tan, no estoy tan en valores de frecuencia tan lejos de la frecuencia de resonancia hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, comportamiento de la susceptibilidad cerca de la frecuencia de resonancia. Para eso, vamos a considerar la expresión general de una vez. Entonces, la expresión general es x0 omega 0 cuadrado w0 al cuadrado menos w cuadrado menos i gamma omega. Y voy a considerar aproximación donde omega es aproximadamente omega cero. Está muy cerca, no es igual, pero está muy cerca. Entonces ahí, en este caso, omega cero cuadrado menos omega cuadrado, esto es una diferencia de cuadrados, es igual a omega cero más omega por omega cero menos omega. ¿Listo? Y esto es aproximadamente dos veces omega cero, que omega está muy cerca, omega cero menos omega. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Listo?
jóvenes. Sí, profe. Listo. Entonces voy a sustituir y tengo entonces que esa susceptibilidad de orden uno es Q0 omega cero cuadrado, ya sustituyo esa diferencia al cuadrado, me queda que esto es 2 omega cero menos omega, menos y veces gamma omega. Y eso yo lo puedo escribir de esta forma. X0 omega cero sobre 2 omega cero menos omega. Bueno, aquí me faltó, omega está muy cerca, omega cero, entonces me queda esto que es omega cero, menos es omega cuadrado, ya, menos y veces gamma sobre 2. ¿Está bien? Esa es la aproximación de la susceptibilidad para valores cercanos a la frecuencia de resonancia. Miren si está bien, si tienen alguna duda. Muy bien. Y ahí lo que voy a hacer es a desacoplar la parte real y la parte imaginaria. Entonces, con esa aproximación, voy a desacoplar. Recuerden que estoy entonces estudiando la susceptibilidad de orden uno para frecuencias próximas a la frecuencia de resonancia. Y voy a tener entonces que esa susceptibilidad es aproximadamente lo que acabamos de ver, que es Q0 omega cero sobre 2 sobre omega cero menos omega menos i gamma sobre 2. Ahí multiplico por el complejo conjugado, que aquí esto es menos omega más i gamma sobre 2 y divido de nuevo. Y entonces voy a tener que x1 es x0 omega cero sobre 2 que multiplica a omega cero menos omega
más si gamma medios sobre omega 0 menos omega cuadrado más gamma 2 sobre 4. Listo, y aquí desacoplo la parte real y la parte imaginaria para esa aproximación. Entonces me queda que la parte real es Q0 omega 0 sobre 2, omega 0 menos omega sobre omega 0 menos omega cuadrado más gamma cuadrado sobre 4. Y la parte imaginaria, esto nos va a servir para estudiar también la parte real en esas cercanías. La parte imaginaria me va a dar entonces Q0 omega 0 sobre 2 multiplicado por y gamma por gamma medios sobre omega 0 menos omega cuadrado más gamma 0 sobre 4. Resulta, jóvenes, que eso que ustedes ven ahí, eso es una lorenciana. Esto que hay acá es una lorenciana. Una lorenciana. Bueno, ustedes lo vieron cuando vieron distribuciones. Esto es una lorenciana. Si uno grafica en función de omega, esto es una lorenciana cuyo, cuyo ancho a media altura es gamma. El ancho a media altura es gamma. Listo. Preguntas hasta ahí. Entonces ya sé que en la parte imaginaria, cerca de la frecuencia de resonancia, es una lorenciana. Entonces vamos a graficarla. Muy bien. Entonces, miren, lo voy a graficar. Entonces, claro, si yo hago un gráfico aquí de la parte imaginaria en función de omega, yo pongo aquí omega 0. Ya sé que en omega 0 voy a tener un máximo y la gráfica comienza aquí. Él va desde 0 para frecuencias menores que la frecuencia de resonancia y por acá
cerca, por acá también, cerca, por acá también se vuelve cero, cero, y aquí en esta región, voy a poner un poco más cerca, por aquí en esta región ya empieza a tener este comportamiento lorentziano. Listo. Y aquí tiene el valor máximo, que es ese que acabamos de encontrar en omega igual a omega cero. Entonces voy a tener ese valor. Aquí en omega igual a omega cero voy a tener el valor de la susceptibilidad. Aquí cero, aquí cero, omega cero gamma. Y esta es el ancho de la lorentziana a media altura. Esto es gamma. Esto es gamma. Listo. Esto es gamma. Entonces, físicamente, ¿qué significa eso? Si estoy lejos de la frecuencia de resonancia, no voy a tener absorción, o sea, el medio se puede comportar como un medio transparente o puede pasar también que refleje toda la luz. Cuando empiezo a estar muy cerca a la frecuencia de resonancia, o sea, la frecuencia externa, empiezo a estar muy cerca a la frecuencia de resonancia, pues puedo empezar a tener absorción. Para el caso de un sistema donde yo tengo una sola frecuencia de resonancia, yo voy a tener este comportamiento. Cerca a la frecuencia de resonancia tengo este comportamiento. Si estoy lejos de la frecuencia de resonancia, de nuevo, no voy a tener absorción. Jóvenes, ¿se entiende eso? ¿O hay alguna duda con esto? Eso significa la parte eh, imaginaria de la susceptibilidad. Está asociada a la absorción lineal, ojo, lineal del material, porque estamos concentrados en la susceptibilidad de primer orden. ¿Preguntas, dudas con esto? ¿No? ¿Me puedes repetir eso último, pues de cuándo absorbe? Se supone que es cuando o sea, cuando la función está en el mismo valor de la frecuencia de resonancia o qué. Cuando está cerca, cuando estoy dentro del ancho de esa lorentziana, que ahí la susceptibilidad es diferente de cero, ahí hay absorción. La absorción aquí es máxima cuando W es igual a la frecuencia externa, es igual a W, W sub cero. ¿Sí? Profe, gracias. Muy bien. En general, eh, los sistemas tienen diferentes átomos, los dieléctricos, los semiconductores, las junturas, las heteroestructuras. Entonces, por cada átomo diferente que uno tenga, pues yo voy a tener una frecuencia de resonancia mm, diferente, ¿no? Entonces, en general, para un sistema con muchos átomos, un dieléctrico, el gráfico de la parte imaginaria que está asociado a la absorción óptica
se puede escribir así, se puede pensar de esta manera. Aquí está la frecuencia, aquí está la susceptibilidad y puede pasar esto. Yo voy a poner aquí una frecuencia de resonancia, omega 1, omega 2, omega 3. Ojo que lo que voy a decir aquí es fundamental y muchas veces se enredan cuando yo les pregunto esto en temas de exámenes. En general, bueno, nosotros ya vimos que Profe, ahí estamos graficando la parte imaginaria de la susceptibilidad o la susceptibilidad completa. no, la parte imaginaria. Bueno, entonces mire que en general, cuando yo tengo un sistema, el gráfico de la parte imaginaria que está asociado a la absorción de diferentes átomos puede ser así. Vengo, bajo aquí, aquí sube una lorentziana, tengo un primer pico, sigue subiendo, tengo un segundo pico, sigue subiendo, por acá tengo un tercer pico, sigue subiendo, no es tan bonito, pero esto puede ser una aproximación bastante real. Enseguida les voy a mostrar medidas reales. Así, ¿sí? Entonces, mire que en cada frecuencia de resonancia, yo voy a tener un máximo. Por fuera de la frecuencia de resonancia, pues la absorción es mínima. Pero si yo estoy en la frecuencia de resonancia de uno de los átomos, puedo estar en uno de esos picos. Eso es en términos de la frecuencia. A medida que aumenta la frecuencia, entonces los picos van a estar un poco más altos. Si uno piensa en términos de longitud de onda, siempre, en general, pasa esto. Siempre pasa esto cuando uno piensa en términos de longitud de onda. Ya voy a graficar la parte imaginaria, pero ya no en función de omega, sino en función de lambda. Pasa esto. W1, W2, omega 3, omega 4. Pasa lo contrario. A ver, ¿cómo se imaginan ustedes el gráfico? Como por fuera de los omegas, como la función arribita. Y ya cuando está llegando a los omegas, hace como el hueco, como hacia abajo. Sí, ¿qué opinan? Sí, cada frecuencia sería como un pozo, ¿no? Entonces aquí es lo contrario. Aquí empieza desde el valor máximo. Voy a empezar. Valor máximo. Omega 1. Y empieza a descender valor mínimo. Omega 2. Omega 3 y omega 4. Porque aquí estoy en función de, disculpa, aquí voy a borrar esto. Es lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4.
Listo. Miren, entonces que la absorción va disminuyendo con la longitud de onda. Siempre en general, en la mayoría de sistemas, ocurre esto. Ocurre esto. Les voy a mostrar un ejemplo de algunas medidas que nosotros tomamos. Yo, yo veo aquí algo. Bueno, esto es una presentación del trabajo de investigación de una estudiante, bueno, en realidad ya ingeniera ya, sobre perovskitas. Y un buen investigador mío, una investigadora que trabajó conmigo acá en el grupo. Miren, por ejemplo, lo que les digo. Esta es la absorción de una perovskita que se llama una perovskita 2D. Están viendo el pico. ¿Sí ven que es una lorentziana? Y también están viendo que a medida que aumenta la longitud de onda, va disminuyendo el espectro de absorción. Bueno, y aquí ya no tengo picos de resonancia. ¿Sí lo ven? Aquí, estos son medidas con diferentes concentraciones, entonces las concentraciones cambian el índice de refracción, obviamente, y eso hace pues que, pero mire que los picos en sí, la forma del pico son lorentzianas, ¿cierto? Y lo que les digo, en términos de longitud de onda, siempre la absorción va a disminuir cuando aumenta la frecuencia, la longitud de onda. Preguntas, dudas. Entonces, ustedes siempre que dan un espectro de absorción, no los pueden engañar si ustedes ven algo al contrario. ¿Dudas con esto? Profe, yo tengo una duda. Ujú. Se supone que nosotros hallamos como una ecuación general para la susceptibilidad. Entonces, digamos, como, pues usted hace, obviamente, como para varias frecuencias de resonancia. Es como que en un cristal, como tiene varios átomos, que como que cada átomo tiene asociado una misma frecuencia, ¿es eso? Cada átomo, si yo tengo un átomo, ese átomo tiene unas frecuencias propias del átomo dadas por la mecánica cuántica, los niveles de transición. Por ejemplo, yo les ponía un ejemplo en la clase pasada, el átomo de hidrógeno tiene los niveles de energía muy bien definidos. Una frecuencia de resonancia es una frecuencia donde yo pueda pasar de un nivel a otro. Ujú. Eso que en un semiconductor ya hablamos de bandas, ¿sí? Voy a esta página que les voy a mostrar aquí, déjenme, yo también la tenía por acá. La vamos a usar bastante en esta. Aquí hay una base de datos de materiales. Ustedes pueden ver la parte real y la parte imaginaria del índice de refracción o de la susceptibilidad. Cualquiera de las dos. Ahorita vamos a ver que el índice de refracción se puede obtener. Entonces vamos, por ejemplo, a buscar el índice de refracción. Yo voy a, por ejemplo, voy a hablar de, eh, bueno, aire no. Vamos a hablar de un semiconductor. Arsenuro de indio galio o este fosfito. Bueno, vamos a ver este. Este es un gráfico en términos de la longitud de onda, ¿no? Entonces ustedes ven que, bueno, aquí yo, en términos de la energía, mire cómo se ve. ¿Sí ve lo que les dije ahora? En términos de la energía, los picos
aumentan. La parte azul, por ejemplo, una pregunta tipo examen sería, ¿cuál es la gráfica asociada a la absorción y cuál es la gráfica asociada al índice de refracción? Yo se los puedo poner de dos maneras. La primera manera es en términos de energía. Entonces ustedes ven que en términos de energía, la gráfica que está asociada a la absorción es la gráfica azul, porque la absorción aumenta a medida que aumenta la energía. Y otra cosa, uno en el espectro de absorción puede ver que aquí este pico tiene una forma de una lorentziana. ¿Listo? Si yo se los pongo no en términos de energía, sino en términos de longitud de onda, mire cómo cambia. ¿Sí lo ven? Entonces, esto que me está diciendo a mí, que este material tiene, puede servir, puede servir, en la parte de absorción, él absorbe muy bien por acá, en un electronvoltios, pero también puede absorber por acá en 2,5, tiene otro pico, por acá en 2,9 y tiene una absorción muy alta en 5, 4,8, voy a ponerlo aquí, 4,6 electronvoltios. Y obviamente tiene una absorción también más para allá. Entonces, en esos rangos de longitud de onda, ese material puede tener una aplicación interesante. Y en efecto, si ustedes ven aquí, esta región por acá es 400, esto por aquí es visible, visible, infrarrojo, y por acá infrarrojo también. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Si yo me voy a otro material, vámonos a otro material, silicio germanio, mire el silicio y el germanio en términos de longitud, mire dónde absorbe muy bien el silicio aquí, germanio, a esta longitud de onda, pero también está aquí. Por eso, muchos de los detectores están basados en silicio, por detectores en el visible, ¿están viendo? Estoy alrededor de 0,5 micrómetros, que es 500 nanómetros. Jóvenes, ¿se entiende o tienen alguna pregunta sobre esto? Si tienen alguna pregunta, bienvenida sea. ¿No? ¿Todo bien? Oye, entonces la parte real que Ya vamos para allá. Ya vamos. Calma, mucha calma. ¿Mm? Bueno, vámonos para la parte real entonces. Parte real de la susceptibilidad. Muy bien. Entonces, recuérdenme cuál es la parte real. Ya tenemos una expresión general para frecuencias cercanas a la frecuencia de resonancia y vámonos entonces para la parte real. La parte real
es esta. Ahora vamos a hacer lo mismo. ¿Qué pasa cuando omega es mucho menor que omega cero? Díganme ustedes ahí. ¿Cuánto me da? A ver, Profe, ¿aquí cero o qué? aquí cero, eso, porque en ese caso la susceptibilidad es aproximadamente Q cero, omega cero cuadrado, esto es omega cero menos omega cuadrado, y como omega cero es mucho más grande, esto me queda que es omega cero cuadrado menos omega cuadrado aproximadamente. Yo puedo cancelar uno de estos con uno de estos. Omega cero cuadrado es mucho más grande que omega. Y me queda entonces que X cero, la parte real es aproximadamente X cero, omega cero cuadrado sobre omega cero cuadrado. Entonces cancelo esto con esto y me da X cero. Listo. Mm, Ahora, ¿qué le pasa a esta función en omega igual a X cero en omega igual a omega cero? ¿Cuánto es eso? Para omega, ¿cuánto, profe? Para omega igual a omega cero. ¿Da cero o qué? Da cero. Muy bien. Da cero. Entonces da cero. ¿Y qué le pasa a esa función para omega cuando omega es mucho mayor que omega cero? ¿Qué le pasa ahí cuando omega es mucho mayor que omega cero? Cero también. Da cero, exactamente. Ujú. Y en la cercanía, vamos a ver que para la expresión general ya la habíamos encontrado. En la cercanía para el caso omega,
en la cercanía me da esto, ¿sí? Me da esto que ustedes ven ahí. ¿Cómo se comporta eso en la cercanía? También tiene el comportamiento de una lorentziana, solo que miren que el término tiene dos componentes. Cuando omega 0 es menor que omega, ahí tengo un comportamiento. Y cuando omega 0 es mayor que omega 0, está por debajo, es un término negativo. ¿Listo? Entonces, el gráfico de la parte real, muy interesante y muy importante, es así. Hagan por favor ese grafiquito en el programa que a ustedes más les guste hacer. Jueguen con eso. Pongan gamma, gamma es pequeño, aquí omega. Aquí la parte real. Entonces, mire, ¿dónde empieza cuando omega es igual a cero? ¿Qué nos dio? Nos dio Q cero. Q cero, por acá lo voy a poner. Por acá. Voy a poner la frecuencia de resonancia aquí, listo. Empieza por acá, Q0, Q0, por acá empieza a tener el comportamiento, bueno, mucho más por acá, de una lorentziana, y aquí cae a cero, cae a cero, vuelve, comportamiento de una lorentziana, y se va para cero. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta ahí? Muy bien. Entonces hay un cambio aquí de concavidad. Esa es la parte real de la susceptibilidad. Ahora, físicamente, ¿qué representa esto, jóvenes? Esa parte real de la susceptibilidad está asociada a lo que se llama índice de refracción o dispersión del medio. ¿Qué significa dispersión del medio? Piensen en la luz, cuando la luz blanca, cuando pasa por un prisma. Luz blanca pasando por un prisma. La luz blanca tiene todos los colores. Esta es la luz blanca. Como la luz blanca tiene todos los colores, azul, amarillo, y el medio es dispersivo, entonces, o sea, yo tengo un cambio de medio, esto tiene un índice de refracción N1, esto tiene un índice de refracción N2, entonces cada color va a haber una componente espectral diferente. El rojo se va a mover a una velocidad diferente en el prisma y lo que va a tener es esto. ¿Sí? Así lo voy a dibujar. El azul, el verde, va a tener esta componente también. El azul va a tener esta componente. Entonces, la parte imaginaria, la parte real de la susceptibilidad está asociado a lo que hace el material como
el material, el índice de refracción del material depende de la frecuencia, la parte real depende de la frecuencia, la luz va a haber diferentes índices de refracción, diferentes susceptibilidades dependiendo de la frecuencia. Y eso hace que las ondas de luz se desplacen a unas velocidades diferentes cuando tienen frecuencia distinta. ¿Listo? Esa es la parte, la interpretación de la parte real del índice de refracción, que es lo que ustedes ven acá. Y esto tiene muchísimas aplicaciones. Las lentes, por ejemplo, las lentes tienen un índice de refracción, entonces cuando un rayo llega, para formar una imagen, llega, se refracta, cambia de medio y puedes formar una imagen. Ahí la luz se refracta, pero también se dispersa. El índice de refracción depende de la frecuencia. En las fibras ópticas, cuando yo tengo una entrada, un impulso, ¿qué le pasa a ese pulso? Ese pulso, en términos de transforma de Fourier, tiene un espectro. Cada componente espectral, como ve un índice de refracción diferente, se propaga a una velocidad de grupo diferente y al final lo que ocurre es que el pulso se ensancha. Yo les muestro acá, yo tengo una... Permítanme. Por ejemplo, esto es lo que hace la dispersión en un medio. Yo tengo un pulso a la entrada en una fibra de 1 metro y después el pulso lo que hace es que se ensancha. Ese ensanchamiento es debido a que cada componente espectral a lo largo de la fibra experimenta un índice de refracción distinto y eso hace que el espectro se ensanche. ¿Ok? ¿Se entiende o tienen alguna duda con esto? Yo les muestro otra presentación. Déjenme yo. A ver si es esta. Creo que es esta. Sí, sí, es esta. Ah, aquí. Esto es lo que ocurre por un medio dispersivo, que es una fibra óptica. Yo tengo un pulso a la entrada. Mire, ese pulso tiene unas componentes de Fourier, pasa por la fibra y lo que pasa es que cada componente espectral que está representada por el color de los muñecos que están trotando se mueven a una velocidad diferente porque experimentan un índice de refracción diferente y lo que hace es que el pulso se ensanche. ¿Dudas, preguntas con esto, inquietudes? Voy a pasar ahora aquí. Profesor, de ahí del final no lo entendí bien, lo de la explicación de eso de que se ensanche el pulso. Vos tenés un pulso a la entrada. Tenés que el pulso tiene diferentes componentes de Fourier. El pulso tiene una transformada de Fourier y cuando hago la transformada de Fourier paso al dominio de la frecuencia o de la longitud de onda. Eso hace que cuando cada componente espectral pasa por la fibra, como la fibra, el índice de refracción depende de la frecuencia, cada componente tiene una frecuencia diferente, ustedes ven ahí, si ven las frecuencias, los pulsitos rojos. Sí, Entonces, sí. cada componente de frecuencia va a viajar a una velocidad dentro de la fibra diferente. Entonces, unas van a viajar más lentas y otras van a viajar más rápido. Y eso hace entonces que el pulso se ensanche, porque algunas van a viajar más rápido y otras más lentas. Eso es dispersión. ¿Sí? ¿Entendiste? ¿O todavía? Profe, pero eso depende pues, del material como reaccione a cualquier tipo de luz, ¿o qué?
No, aquí en este caso, claro, aquí en este caso yo estoy hablando de fenómenos en fibras ópticas donde la longitud de onda puede ser alrededor de 1550, pero igual, por el mero hecho de que el material, el índice de refracción o la susceptibilidad dependa de la frecuencia, él va a ser un material dispersivo. La susceptibilidad no dependa de la frecuencia, ahí el sistema es no dispersivo. Pero, ¿qué quiere decir que no sea dispersivo? Que cualquier componente espectral viaja a la misma velocidad. Entonces, si yo tengo un pulso a la entrada, él se va a propagar y va a salir tal como entró, porque todas las componentes viajan a la misma velocidad de grupo. O sea, un medio dispersivo es aquel donde el índice de refracción o la susceptibilidad n depende de omega o eh, la susceptibilidad depende de omega, estamos hablando de susceptibilidad de orden 1. Ese es un medio dispersivo. Si el índice de refracción no depende de la frecuencia, ese medio no es dispersivo. Puede refractar la luz, pero no es dispersivo. Una cosa es la refracción de la luz y otra cosa es que el sistema sea dispersivo. ¿Listo? ¿Se entiende eso? Profe, entonces, pues digamos, si yo envío un pulso, digamos, por uno de esos materiales, pero digamos, el que entra de primero, entre comillas, como viéndolo de manera, pues como, no sé, como más atómica, es muy lento. Y el que viene atrás es muy rápido. Ahí es cuando pues, se genera como que se comprima o que puede. No entendí. Una cosa, un pulso en el dominio de Fourier es una serie de Fourier. Entonces, una serie de Fourier tiene componentes de Fourier que son componentes espectrales. Un pulso, en términos de Fourier, tiene diferentes componentes espectrales. Esas componentes espectrales son las que estamos hablando acá. Un solo pulso, un solo pulso. Si el medio no fuese dispersivo, todos los muñequitos se moverían a la misma velocidad, porque cada componente de Fourier va a experimentar la misma velocidad de grupo. Sí, y por eso mi pregunta sería como, digamos, con la analogía de los muñequitos. Digamos, si el primer muñequito, que es como, eh, digamos, fuera el más lento y el de atrás fuera el más rápido, entonces como que se vería como una compresión Ah, en la onda. eso es muy importante, muy, tu pregunta es muy interesante. Existen medios donde eso. Entonces, considerando ya su pregunta, existen medios donde la dispersión es positiva, dispersión positiva, y donde la dispersión es negativa. Aquí donde usted dice, aquí el pulso se puede ensanchar y aquí el pulso se puede comprimir. Muy buena esa pregunta, Reinaldo. Y pasa, por ejemplo, las fibras SMF tienen dispersión anómala o pueden tener dispersión normal. Entonces un pulso se puede ensanchar o se puede comprimir por efecto de la dispersión. Muy bien. Vamos a ver, les voy a mostrar aquí. Miren, por ejemplo, para el caso de este material, el índice de refracción siempre tiene este comportamiento. Pues es un comportamiento, este comportamiento es un comportamiento, claro, es un comportamiento ideal de tener estas dos curvas, que en omega cero siempre se hace cero y tener un concavidad hacia arriba y concavidad hacia abajo. Así ustedes identifican el índice de refracción. O vuelvo y pregunto, ¿físicamente se entiende qué es la parte real o no?
Pues si lo volver a explicar. Bien. Pues es que, o sea, básicamente como que la parte real nos dice el comportamiento del índice de refracción en el material, como dependiendo de las frecuencias. Y que esa dependencia hace que ondas a diferentes frecuencias en el material viajen de, pues, a una velocidad diferente, ¿ok? Eso es, eso es, eso es. La parte real está asociada al índice de refracción. El índice de refracción del material me indica cómo se mueven las ondas dentro del material, ¿no? Si el índice de refracción depende de la frecuencia, entonces eso significa que si yo tengo ondas de diferentes frecuencias, van a haber índices de refracción de diferentes frecuencias y eso hace que se muevan a velocidades de propagación diferentes. ¿Listo? ¿Es claro eso? Ahora sí, ¿o no? Muy bien. Este es, por ejemplo, el índice de refracción del silicio aquí, de este silicio germanio. ¿Ok? Vamos a ver otro un poco más. Yo pongo aquí. Vamos a ver este. Mire que el índice de refracción del aire es aproximadamente 1 para todas las longitudes de onda. ¿Sí? Pues, claro, por aquí ya empiezo a experimentar otros tipos de cambio, pero la variación es muy pequeña. ¿Ven? Es muy Sobre, pequeña. Ujú. y Sí. esa susceptibilidad y es general para todos los materiales o solamente para eléctrico. Ese modelo simple sirve para dieléctricos y en alguna medida para algunos semiconductores. Para metales no. Para metales, eso lo vamos a ver la próxima clase. Porque para metales hay que considerar la conductividad. Muy bien, por ejemplo, vamos a ver este. Una pregunta. Al Ujú. igual que para la parte imaginaria, para el espectro de absorción, para un sistema también con diferentes átomos vamos a tener diferentes frecuencias así como las que vimos. Sí, Solamente que claro. ahora en la parte real van a haber varias frecuencias en las que se hace cero. Pues van a haber, Sí, exactamente. Eso es. Para diferentes átomos voy a tener diferentes curvas de este tipo. Diferentes curvas por átomo. Listo. Que hice yo todo aquí. ¿Ve? Lo pongo por acá. Voy a poner mm, no quiero metales, quiero estos cristales. Zafiro, cuarzo. Cuarzo, la absorción es muy baja. Germanio. Es germanio. Ok. ¿Dudas con esto? ¿Preguntas? Bueno, ya con esto, eh, como un ejercicio que ustedes van a hacer, yo lo voy a retomar la próxima clase, pero mm, es aquí. Bueno. Van a encontrar, ahora sí, el índice de refracción. Vamos a encontrar n cuadrado, que es 1 más la susceptibilidad. Y ese n tiene la parte real
más la parte imaginaria que es la absorción. Entonces uno puede escribir la absorción en términos de la parte imaginaria de la susceptibilidad y también pueden encontrar la permitividad, o sea, la parte real y la parte imaginaria. Ok, ya la próxima clase nos metemos a metales y semiconductores. Listo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces el miércoles. Bueno, el lunes voy a dar un taller. Eh, Nos vemos el lunes. Muchas gracias. Bueno, que Listo, estén profe. bien. Buen fin de semana.